Estamos en la cuarta sesión final, en el remate final de nuestro curso de podcast del taller de capacitación del proyecto de fortalecimiento de radios comunitarias de periodismo UDP, de la UDP, con la colaboración de todos ustedes que nos han acompañado durante todos estos meses y nos han recibido en sus lugares también en distintas localidades. Eh, Estamos re contentos por eso. Todavía nos quedan dos patitas con dos talleres de capacitación y después tenemos que reunirnos los profes para hacer un informe final y recomendaciones. Eh, pero antes que podamos continuar con los conceptos que me gustaría atomizar en distintas dimensiones para recuperar un poco lo que hicimos en enero y meterlo en la cabeza para cuando uno tome decisiones, que yo creo que tiene que tener una orientación práctica. Creo que me gustaría, a propósito de que ha pasado algo de tiempo y ustedes deben haber pensado más bien en lo que van a hacer o en lo que han estado haciendo a propósito de las correcciones también que enviamos sobre sus proyectos. Vamos a hacer esta dinámica inicial en la cual ustedes van a mostrar algo de lo que hayan hecho. Pero para mostrar algo de lo que hayan hecho, eh, que podría ser un audio, podría ser un guión o podría ser un comentario, no es obligatorio que todos lo hagan, por supuesto, pero me gustaría acotar a que esto fuera breve. En el fondo, si no, no nos den explicaciones sobre lo que están haciendo. Si tuviesen, por ejemplo, un audio o algo que mostrar, algo por el teléfono, si quieren incluso, eh, para mostrar acá, lo pueden hacer. O para comentar inicialmente cómo les ha ido en este proceso y qué ha faltado o qué nos falta por completarlo o dónde sienten que está el mayor potencial de lo que van a hacer. Porque después voy a hacer una pregunta más adelante que tiene que ver con la conceptualización y con la implementación antes de la publicación. Entonces, si me permito preguntarles ahora, ¿cómo ha sido eso? Y si pueden mostrarme algo de lo que se ha hecho o de lo que han intentado hacer durante este tiempo en el cual se ha tenido el espacio al menos para pensar lo que pretenden hacer como entrega de este curso o de esta capacitación. Bern. Espérenme. Aló, ¿se Dale. me escucha? Sí, súper bien. Ya, perfecto. En lo personal ha sido una experiencia entre satisfactoria y frustrante al mismo tiempo. Eh, Me es difícil, a mí me es muy difícil como escribir programas y hacer todo eso. Yo soy mucho más de ser un simple radio control que edita, pero crear cosas así como entero es más complejo, me cuesta caleta, pero cuando lo logro es como bien. Me quedan grabar unas cositas, pero prefiero que lo vean terminado porque ahora es un desastre. Work Y in progress, se le dice. no, 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 no es broma. No, pero eso, estoy como 50% en la cuestión y ojalá que quede bueno, es lo único que espero. Pero No, va a perfecto, estar entregable, entregable, lo dejo ahí. perfecto, perfecto. Mira, yo creo que tomando en cuenta lo que dice Bernie, eh, yo creo que hay varias cosas que deberían ser tomadas en cuenta respecto del escenario en el que nosotros nos movemos acá. Y uno de ellos tiene que ser como el marco que uno entrega como profe y decir, mira, para hacer un podcast hay que hacer esto, pero transgredir un poco eso también. Y eso tiene que ver con las capacidades que uno tiene y el tiempo que uno tiene para poder implementarlo. ¿Por qué? Porque una de las características más potentes que tiene el podcast es que es muy dúctil, es muy manipulable en términos de realización. Es decir, lo que tú haces en un episodio rápidamente puede ser modificado para un segundo episodio, para un tercer episodio. Rápidamente se ven mejoras en las decisiones que uno toma. Desde ese punto de vista, por ejemplo, si tú, Bernie, tienes la sensación de que, por ejemplo, escribir es un poco difícil, o esa es una de las cosas que más cuesta cuando uno se sienta a hacer estas cosas, quizás lo que haya que hacer es tomar decisiones un poco más drásticas al respecto. Es decir, hacer un planteamiento de límites de contenido
en el primer episodio, es decir, voy a hablar de esto, esto y esto, y elaborar un listado de ideas nada más, y lanzarse. Y de repente eso tiene un resultado. Ese resultado quizás no sea la mejor expresión de lo que uno puede hacer, porque lo que uno está haciendo además es haciéndose cargo de herramientas que a lo mejor uno nunca ha utilizado para este tipo de cosas. Y eso también hay que reconocerlo, eso es una realidad. Eh, Hay gente que escribe mucho y probablemente la escritura de un guión pueda ser algo sencillo, fácil de implementar o de convocar a esta instancia. Entonces ahí súper bien, pero a lo mejor no lo cutea tan bien. Y ahí uno se pone nervioso y a lo mejor graba más o menos, o graba y no le gusta. Entonces, hay distintos caminos en los cuales ciertas paradas en ese camino, yo soy mejor para unas cosas que para otras. Y siempre hay que elegir lo que está más cerca de uno en términos del dominio y la expresión. Probablemente como tú eres un radiocontrolador que también le mete mucho a la mesa, y quizás también el potencial esté por ese lado y que puedas incorporar ese tipo de cosas a tu trabajo. Pero también no sean tan, o si puedo sugerir, no se tomen tan rígidamente las recomendaciones que uno hace, sino que adáptenlas un poco también a lo que ustedes dominan mejor. Que yo creo que eso es como más fácil, perder un poco la vergüenza también, así como de, uy, este es mi voz o qué sé yo, lanzarse con ese primer episodio y echarle para adelante, pues. Si todos tenemos que mostrar la vergüenza acá. Y en el fondo también, uno tendría que ser capaz, eh, después de un tiempo, quiero decir, uno debería ser capaz incluso de mostrar trabajos a medio camino, en el sentido de que, mira, sabéis que mi trabajo no está hecho, estoy como al 40-50%, como dijo Bernie, estoy como al 40-50%, ¿qué tengo que hacer? Y me gustaría obtener opiniones sobre esto. Y uno muestra un audio de lo que tiene, o un texto de lo que tiene. Mire, tengo esto, no he grabado nada, pero no se me ocurre, qué sé yo. De inmediato vienen los compañeros y compañeras a decirte, mira, yo creo que tú podrías hacer esto, yo creo que tú eres muy bueno en esto, o acá esto es muy destacable, o trata de no hacer eso porque es muy aquí y acá. Creo que también hay que perderle el pudor a las situaciones para poder realizar cosas. Que yo creo que las redes sociales gran parte tiene que ver con eso. Tiene que ver con gente que pierde el pudor y le echa para adelante nomás. Es muy difícil hablarle a una cámara y decir cosas. eh, y uno puede estar acá diciendo así N cosas y después en la cámara uno se chupa y no dice nada. O frente al micrófono. Yo creo que pasa un poco eso. Y perder el pudor ayuda a empujar. El resultado quizás no sea tan bueno, pero después tener esa curva de aprendizaje de un episodio a 7, 8 episodios, esto es oficio. Ustedes lo saben mejor que yo. Por lo tanto, uno va mejorando eh, casi exponencialmente sus capacidades de expresión y va encontrando temas en la medida que uno va también recibiendo información de la gente que aún no lo escucha. Víctor Vivallo. Hola, hola, hola colegas. Qué bueno estar nuevamente juntos. Hola, profes. ¿Cómo Gracias por estamos, Víctor? todo. Oye, uf, ha sido bien simpático esto. Oye, la verdad que yo, el tema que no lo cambié al final, me quedé con el tema originalmente que tenía pensado, eh, pero me cuesta sintetizar las palabras. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a agarrar bibliografía del tema que necesitaba para documentarme y se me agrandó un montón, y la verdad es que yo, la meta mía es hacer una cosa súper minimalista, lo más corta posible, digamos, o sea, lo más chica, cortito, en poco tiempo, ¿ya? Porque para hablar harto soy mandado a hacer, entonces es un desafío para mí lograr sintetizar una idea, digamos, en poco tiempo. Así que ahí he Ya, estado corrigiendo y todo, pero mira, aquí tengo al final va a quedar en 2 páginas y media. Está súper corregible pero todavía, fabuloso, pero no va a ser, fabuloso. no va a ser más allá de eso. Así que he hecho el esfuerzo. Partí como en 20 minutos más o menos, ahora ya voy se va a quedar en 6 minutos por ahí. No, pero eso está muy bien, pues, eso está muy bien, muy bien. Esa ha sido la experiencia, profe. Así Qué que bueno, gracias Víctor. por todo, de todas maneras. Yo bacán con eso. No, muy bien, bacán, me parece muy bien. Víctor, yo creo que es súper bueno porque además yo creo que nada se pierde, ¿ah? También eso hay que tenerlo en cuenta porque uno, cuando uno es bueno para la chalaca, le mete y si uno se plantea un límite, en este caso, porque creo que es muy beneficioso eso del podcast en el sentido de plantearse uno como realizador o como realizadora los límites.
en los cuales uno tiene enfrente. Entonces, cuando uno tiene estos límites enfrente, la gracia del cuento es que uno provoca estas cosas. Por ejemplo, Víctor sabe que una de sus características es que se le va el habla así mucho, 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 y que quiere cumplir con algo que tiene que ver, en este caso, con la forma y el fondo. Es decir, que un contenido sea lo suficientemente sustantivo, pero que también se encierre en un margen de tiempo que sea escuchable para a lo mejor personas que no están acostumbradas a escucharlo a él, que es más locuaz en ese contexto radiofónico. Entonces él está pensando, y no sé si, creo que no me equivoco, Víctor, cuando lo digo, él está pensando en una audiencia nueva, está pensando en una audiencia que no lo escucha usualmente. Está saliendo de ahí. Y eso yo creo que es algo que tenemos que buscar. Eh, yo creo que Instagram es una muy buena herramienta para ese tipo de cosas, porque yo no sé si han visto esta herramienta nueva que tiene Instagram, que es como publicar solo para cuentas nuevas que no te conocen, que el contenido que uno hace en Reels, por ejemplo, tú eliges una opción y le va a aparecer solamente a gente que no te sigue, que es una herramienta gratuita que viene hace como, no sé, hace como un mes. Yo creo que eso es muy bueno para este momento, en el cual uno está buscando estas audiencias nuevas. Y es una herramienta gratuita todavía. Hay otras cosas que uno paga cuando uno cacha mejor la audiencia y uno dice, yo voy a pagar para irme a meter a ese barrio donde tengo que ir a molestar con mi contenido. Pero en definitiva, también hay herramientas gratuitas para hacerlo. Y situar estos formatos para poder hacer algo nuevo como lo hace Víctor, yo creo que es una decisión súper acertada. Porque también yo creo que él se va a sorprender de lo que es capaz de hacer, eh, dominando ciertas herramientas que tiene ahí a la mano. María Ángela. Ya, profe. Más allá de la pregunta que hice ahí, accesoria de si lo de Instagram es un accesorio, una aplicación que funciona o es de Instagram. Lo que yo Es venía de a Instagram, contar. la herramienta, perdón, no lo dije, es de Instagram la herramienta. Ah, ya. Vale. Yo lo que venía a contar es que yo ya tengo grabado el podcast. Sin embargo, me surgió un inconveniente. Y es que, bueno, yo lo grabé en el embrión de estudio que está creando La Voz de la Provincia. Entonces estábamos con controlador nuevo, con equipos nuevos, juguetes nuevos, super micrófono, super computador, super mesa, super todo. El caso fue que como es embrión, cuando se grabó, el audio que quedó súper bien de calidad, quedó con un sonido eléctrico de vez en cuando. Entonces están hablando y está imposible de editar. Yo de todas maneras había hecho una grabación de respaldo con un celular, por si acaso pasaban cosas como esas, Muy pero bien, resulta Ángela, que como el muy embrión, bien, excelente. pero como el estudio es un embrión, todavía no está bien hecha la insonorización. Entonces me quedo con ese sonido, no alcanza a ser el del baño, pero está ahí, entre oírse bien y entre el baño. Entonces no sé qué hacer, cuál de las dos audios usar, porque tampoco logro que la edición me dé para que quede con la calidad que me gustaría. Tampoco repetimos la grabación porque el embrión de estudio era un sauna, hacía 38 grados y todos los asistentes me dijeron, no lo volvemos a grabar ni locos porque nos vamos aquí a deshidratar todos. Entonces no sé finalmente cuál usar, si el del sonido eléctrico, el sonido un poco más con eco, y si finalmente me va a bajar mucho la nota. Problema técnico. Un 2, inmediatamente, tiene un 2 máximo. No, mira, a ver. No, mira, esta es la lógica y creo que esto es aplicable para todos y todas. Porque, como sabemos, dentro de nuestro grupo de participación hay una cantidad de gente que trabaja en lugares donde tienen un equipamiento profesional. Muchas de las radios digamos, que participan en esta capacitación eh, son gente de oficio, son gente recorrida y además tienen la posibilidad de que técnicamente ya tienen implementado ese equipamiento. En el caso tuyo también tienes ese equipamiento, pero está en una etapa de prueba y por lo tanto hay que sacarle todas las pifias y seguramente de aquí a un tiempo más va a ser filete, digamos, como decimos nosotros. Pero yo te recomiendo algo que es bien
simple para esto y que es aplicable para todos y todas. Y es quedarse con el audio de menor calidad, con el respaldo del teléfono. ¿Por qué hay que, en este caso, como tú lo describes, por qué hay que quedarse con el audio del teléfono? Porque, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que el contenido de nuestro podcast sea comprensible y que sea directo y sustantivo y que tenga la menor cantidad de elementos que distraigan, en atención a que los auditores de un podcast también están expuestos a otros estímulos y gran parte de algo que pueda molestar podría sacarlos de esto, por interesante que fuera el tema igual, decir, ¿sabéis que no, que lata que les está sonando esa interferencia o qué sé yo? Yo creo que eso es lo principal. ¿Por qué? Porque cuando el tema les interesa, pese a que quizás el audio no sea el de mejor calidad, pero ya pasaron los 30 segundos digamos, de arranque o de enganche, las personas se quedan. No necesitan un desarrollo de alta fidelidad para poder quedarse para el contenido de un podcast. Después ustedes pueden incluso contar la anécdota. Yo me acuerdo que cuando comenzamos este podcast lo hicimos en estas condiciones, no esperábamos lo mejor y nos pasó lo peor, pero también tomamos una buena decisión que fue respaldarlo con un teléfono y ustedes escucharon una grabación de teléfono en ese primer episodio, pero ahora tenemos las mejores condiciones para poder hacerlo. En fin, todas estas historias son historias de una condición tan humana y tan de sentido común, que es como cuando a uno se le echa a perder la lavadora nomás, o cuando se sale la llave de la ducha y uno tiene que decir, ya, listo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entonces, yo creo que aquí la decisión es en frío, digamos, y uno dice, ¿esto está escuchable, sí o no? Perfecto, no es lo mejor, pero es lo que me sirve. Y Ahora, en todo caso, para tanto, también, es que me gustaría clarificar algo que tú mencionaste, Ángela, al final de tu comentario, y es que evidentemente no es el audio de mejor calidad, pero eso no va a incidir en la nota final, ¿ya? O sea, lo que tengo que hacer yo como profesor, o lo que hacemos el equipo de profesores que corrige estos trabajos, que somos 3 profes, es que lo que escuchemos se entienda bien y sea escuchado, en el mejor sentido de la expresión. Si se grabó en un teléfono, no es problema. Y uno sabe que estas cosas son así. Y además, los teléfonos tienen ¿cómo se llama? Estos software digamos, de anulación de eco, que son bastante buenos. En general, funcionan súper bien. De hecho, cuando uno quiere reducir ruido externo de un teléfono con un plugin en un editor de audio, en general no mejora mucho, porque ya está procesado el audio dentro del teléfono mismo y está bastante bien hilvanado. Desde ese punto de vista, despreocúpate, Ángel, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Pero uno tiene que ser bien práctico en esto. Es lo que tenemos, es lo que va a ser. Tratemos de meterlo como sea. Vamos a ir mejorando las cosas del estudio, vamos a sacarle ese chirrido que tiene el estudio, por supuesto. Y cuando eso sea, sonido 8K, ningún problema, digamos. Y eso lo van a agradecer los auditores y todo lo demás. Pero también sirve para la anécdota, sirve para el aprendizaje y yo creo que hay que tener sentido práctico y bien primitivo en esto también. Jaime Vázquez Moreno. súper, muchísimas. Muy bien, María Ángel. Muy bien. Jaime. Hola, profesor, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Yo tengo algo listo. Eh, Mi mayor duda ha sido sin duda titular un poquito el podcast. Cuesta mucho resumir en un titular a veces lo que uno quiere plantear. Y también la diferencia entre el podcast, el título del podcast y el título del primer episodio. Eh, Como les comenté, yo quería hacer algo del 27F. Tengo algo acá, no sé si se podrá escuchar, si es que lo puedo plantear acá en mi computador, se podrá escuchar allá, ¿no? Claro, si tú compartes ¿cómo se llama? La aplicación, en la flechita verde que dice compartir, tú le pegas ahí y el uso compartido no se ha activado, así que le voy a pedir al profesor Jorge si puede hacer uso compartido para todos, porque tú pones compartir y se abre una pantallita y a la parte izquierda de tu pantallita dice compartir sonido y eso tiene que estar en clic.
y eliges la pantallita donde tienes el sonido y le pones play. Y lo compartes con nosotros ahora. Ya puedes Yo compartir. Inténtalo. pongo, yo pongo compartir aquí abajo, donde dice compartir, en la flecha. Exactamente. Y ahí se abre, se abre una ventanita de diálogo, Ah, pero ya, tiene que sí. estar cliqueado una cosita de abajo que dice compartir audio. Y ahí tú le pegas, Compartir pones sonido. le pones clic a la pantalla donde tienes el sonido, la compartes y después de compartirla le pones play y lo vamos a escuchar nosotros. Compartir sonido sale. Sí, Ahí debiera estar. sí, ahí está compartiendo. Ah, perfecto, perfecto. Dale. Ya, el podcast título provisorio sería Minutos Interminables. Y el título del primer episodio, Noche Desesperada, sería más o menos lo que estaría planteándose, ¿ya? Dale. Lo otro que quería plantear, profesor, es que en el capítulo, episodio uno quizá uno pueda ser más detallista en el desarrollo del guión y ya en los episodios siguientes obviar alguna parte del guión para que no sea repetitivo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Me parece que está súper bien. De hecho, uno Ya. puede utilizar recursos. Si quieres, por ejemplo, estás en el episodio 3 o 4 y dices, si quieres saber cuál es el origen de esta historia, te invitamos a escuchar el primer episodio. O si llegaste a este podcast a través Ah, de este ya. episodio, escucha desde el episodio 1 porque ahí te explicamos cómo nació esta historia. Perfecto, listo, Claro, resuelto. porque la idea mía era que en el segundo o tercer episodio solamente me fuera directamente a los testimonios. Y Ajá, ajá, en el ajá. episodio uno fuera más detallado. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Súper bien, po, Vamos, súper bien. vamos con Pero el uno hace arranque. esas, uno puede jugar con esas abreviaturas libremente y yo creo que es más práctico. Antes de escuchar, Jaime, te cuento que Hailing dice que el título es súper bueno, así que tranquilo. Ya. Bueno, vamos entonces con el arranque y Dele, de inmediato va a ir a la primera parte. dele. Hace 15 años vivíamos una tranquila noche de verano, pero de pronto todo se transformó en una noche de máxima desesperación. La escalera empezó de lado a lado a movérselo en el segundo piso. Quedamos todos atrapados en el segundo piso en hilera. El ruido, y la cama se batía, iba para allá, para acá, y yo nunca me pude bajar de la cama del movimiento que tenía. El camión empezó a moverse igual que viniera uno en un bote, y cuando ya empecé a mirar hacia adelante, y que se empezaron a prender las luces de los autos que iban adelante, camiones, y las pasarelas empezaron a caer, pasarelas de peatonal que estaban en carretera. Todos lloraban, todos tenían miedo, sacando colchones a los vecinos, otros sacando teteras, juntando palos para prender, para tener luz, porque todo oscuro, se sentían los bomberos, se sentía la ambulancia, un griterío, pero una desesperación tan grande. Para mí era fin ya del mundo y dije, aquí se abrir el cielo y esto ya no es más nosotros como seres humanos. Fueron 3 minutos de pánico y destrucción. Fueron 3 minutos interminables de máxima desesperación, que nos quedaron grabados para siempre, y que hoy, a 15 años de ese 27 de febrero de 2010, recordamos con las experiencias y testimonios de algunos de nuestros vecinos y vecinas de Mostazal. Ese sería el arranque. Opiniones, por favor. Ya, Jaime, ahí, hasta ahí yo creo que este arranque es súper Hace bueno. 15 Además, que es años muy buen todo arranque. era normal. Ya, y después vendría un momento del festival y después grillos de noche, con la noche ya tranquila y después ya sonido del movimiento y los testimonios. Súper bueno, súper, súper bueno. Te felicito. Muy bien editado, además. Súper, súper No bien sé si editado. se debe conocer más el desarrollo, ahí queda todo ese pedazo que está ahí más adelante. Sí, son 30 minutos más o menos. Sí. Sí, pero eso fue para la radio. Yo pienso hacerlo para el podcast de solamente 2 testimonios para cada episodio. Ah, ya, entonces eso reduce el tiempo y todo lo demás. Claro. Perfecto. Súper, súper. Hermoso trabajo, dice Ivonne González. Lo encuentro bacán, dice Héctor Fernández. Ángela dice, súper interesante. Jaime, me encantó, dice Helen. Pueden adentrarme en la historia. Ya, Jaime. Ahí está. ¿Mm? Súper Un bien. adelanto. Súper, Un súper bien. adelanto. Deja de Un compartir adelanto. pantalla para que podamos continuar. Ok.
¿Cómo lo hago aquí? Nada, ya. Eh, dejar de compartir, dice. Ahí, Ahí, exactamente. ya. Muchas gracias. Súper bueno, súper bueno. Gracias, Jaime. Ivonne González. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bien, Ivonne, ¿Me ¿cómo escuchan? estás? Hola, Súper hola. bien, súper bien. No podemos verte, No, el internet está demasiado, por eso se me ha caído varias veces la llamada. entiendo. Eh, Ya. entendiendo ¿Cómo, que cómo te ha vivo en ido a una ti? isla. Qué puedes contarnos? Bueno, primero felicitar a la mien que a Jaime que dio su trabajo recién, hizo un adelanto de su trabajo. Se ve que va a ser una serie muy entretenida. Sí, qué bueno. Y también te da ánimo de cuando tú, como tú decías anteriormente, escucharte tu voz. No sé cuántas veces he grabado lo mismo porque no me gusta lo que escucho. También dónde cortar a la entrevistada, porque mi podcast es de entrevista. Ujú. El tema es cómo abordamos el alcoholismo en las comunidades. Un Ya. tema súper vigente y súper estamos como, hay una preocupación, ¿no? ¿No? Hay una preocupación del tema y la entrevistada es una doctora especialista en el tema y cómo el alcoholismo se entra en las comunidades, no solamente mapuche, sino que en las comunidades indígenas en el mundo, como una estrategia de colonización para obviamente despojarnos de todo lo que nos han despojado. Entonces está como ahí, no lo voy a compartir porque para que todos alcancemos a hablar, pero no puedo hacerlo menos de 15 minutos por el tipo de entrevista que le hago a la mien, Marina Huancacoy. Ella habla 1 hora y media y ha sido como un desafío poder dejarlo en 10 minutos y más con las otras intervenciones que hay que hacer, pues, del arranque, induciendo al tema, etcétera. Así que ha sido Oye, un muy Ivonne, bonito. tú me dices entonces que el material original es 1 hora y media más o menos de conversa y lo has reducido a 15 Sí, minutos. A mí me parece que está súper bien. sí, a 10. Lo reduje logré reducirlo a 10. Súper bien, pues filete. Muy bueno, muy bueno. Porque uno se Así que queda con lo esencial y además que ese era tú como, que estás ahí, seleccionas lo que evidentemente es más sustancial o lo más importante. tenga como coherencia de lo que quiero contar y el por qué llevo este podcast a ese tema. Así que me quedo como Ya. más tranquila. No soy la única que le ha costado, a pesar de que uno hace radio, no es lo mismo hacer locución No, que, que hacer un programa grabado. No es lo mismo. no, para nada, para nada. Son cosas muy diferentes. Obviamente que sí. Eso. Pero súper bueno. Tenemos muchas ganas de escuchar eso también, Ivonne. Muchas gracias. Dale. Víctor Rolando Cornejo. ¿Cómo está, don Patricio? ¿Cómo Bien, estuvieron ¿cómo le esas va? vacaciones? Mire bien, aguata pelada como debe ser. Excelente, precioso. Mira, nosotros, a ver, nuestro tema de conversación en este podcast en este capítulo que vamos a hacer, acerca de, bueno, el por qué las bandas chilenas no están funcionando, por qué el público no está prefiriendo las bandas chilenas dentro de los eventos que están pasando normalmente, salvo las bandas más mainstream, como los Tres, los Bunkers, etcétera, que llenan estadios, pero hoy día generamos una tocata de 11 bandas con un precio de 10.000 pesos la entrada, van 50 personas igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay, independiente del estilo musical que haya? Esa es como la pregunta que queremos responder en este podcast. Entonces, eh, sacamos una, sacamos varias entrevistas con una psicóloga, un sociólogo, tengo a la Denise Malebrán, tengo a Álvaro Lillo, tengo a Rolando Ramos, que los fuimos a entrevistar en estos eventos que nos fuimos pillando con ellos y fuimos haciéndole las preguntas que nosotros creíamos, era una pregunta en general, pero
recopilamos harto material antes de partir con el guión, de partir con, con cómo estructurar este pan. Después de haber transcrito todas las entrevistas a texto, eh, le pedimos ayuda un poco a la inteligencia artificial y ella nos mostró así como los lugares, o sea, las frases o los extractos más concisos y más enjundiosos, por así decirlo, de cada entrevistado para poder armar un guión. Y de ahí empezamos a armar este guión para poder hablar acerca de este tema. Eh, Obviamente que los temas son la falta de difusión de la música chilena, la preferencia del público chileno por lo extranjero más que por lo nacional, si la calidad musical y la curaduría de la escena nacional es buena, es mala, y el financiamiento y la falta de unidad en la industria musical chilena. Esos son como los cuatro temas que vamos a tratar. El primer capítulo está pasado como en 5 minutos más, nos tratamos de hacerlo en 15, pero 20 minutos quedó, no lo pudimos cortar más. Pero está bien, Eh, está filete, que sea 20 minutos, está súper bueno. Claro, y tenemos la conversación de ambos, Cristian y yo, y extractos pequeñitos de los audios de tres personas, de mí, Álvaro y Rolando Ramos. Ya, No nos hemos bueno, sentado a grabarlo porque Cristian estuvo de vacaciones, llegó hace poco, entonces también no tuvimos tiempo de sentarnos, pero yo creo que ya mañana nos sentamos a grabarlo. Si el texto está completo, lo hemos revisado, lo trabajamos cada uno online, pero ya mañana lo hacemos en audio. oye, Víctor, una pregunta, Ujú. como para tener referencia, porque en el fondo lo que ustedes han hecho es trabajo de terreno, entrevistas, procesamiento del material, por lo tanto, guión, selección de cuñas, y en fin. Independiente de los días de vacaciones, ¿cuánto tiempo crees tú que les ha tomado realizar un episodio? Tomando en cuenta que, por ejemplo, mañana lo graban y habría que postproducirlo. ¿Cuánto tiempo toma hacer un podcast o un episodio de podcast de esas características? A ver, fue Udara a ver, principios de febrero. Sí, Ahí nos encontramos con Denise Malebrán y la pudimos entrevistar. Eso fue una jornada. Eh, con la psicóloga fue como una conversación de 2 horas aproximadamente. Álvaro Lillo tiene que haber sido una media hora, Rolando Ramos tiene que haber sido unos 15, 20 minutos, porque le tenía muy claro y conciso lo que quería contar. Y lo otro tiene que haber sido también unos 30, 15 minutos aproximadamente cada uno. En total, yo creo que unas 4 horas de recopilación de material. Hablemos de un día de trabajo solamente saliendo a recopilar material que hubiéramos acordado con las personas hacer eso. claro, claro, claro. Eh, Gracias a la inteligencia artificial existen varias herramientas que pueden hoy día transcribir este audio a palabras, no tener que estar escuchando el audio y estar escribiendo letra por letra, sino que uno le pasa todo el audio y el audio después te dice cada frase, cada palabra, te viene la corrección obviamente ortográfica que ChatGPT no lo toma. Y eso tiene que haber sido unos 20, 30 minutos entre transcribir todo y ordenarlo, revisar. Y de ahí yo creo que estuvimos por lo menos, yo estuve por lo menos unas 5 horas más haciendo el guión, eh, revisando qué era, cuando saqué lo enjundioso, dije ya, esto es lo que teníamos que hablar, estos son los cuatro temas principales que tenemos que sacar en este momento. O sea, por lo menos un día y medio de preparación preproducción tiene que haber sido un día y medio en tiempo. En realidad fueron más días porque fueron trocitos de cada día, pero un día y Además, medio si lo además, compactamos. claro, claro. Y Probablemente en esperamos jornadas de de que, trabajo sería 4 días, 5 días, ¿no? sí, por lo menos. O sea, Udara fueron 2 días. Y fueron 2 días en Quilpué, que fuimos para allá, lo pasamos bien, casi que estuvimos ahí con los artistas que estaban ese día. Eh, con Álvaro Lillo y con Rolando Ramos los pillamos en el mismo lugar, entonces lo aprovechamos y le sacamos el jugo al tiro. Otro día más. La psicóloga, como te digo, fueron 3 horas que nos sentamos a conversar. Yo prendí la grabadora y la dejamos grabando con las preguntas que yo llevaba más o menos claras
qué es lo que quería saber de ella. El sociólogo fue una conversación por WhatsApp, así como, oye, ¿qué te parece esto? Sí, me fue dando respuestas, preguntas, respuestas. Pero claro, tiene que haber sido unos 5 días por lo menos de preparación individual, o sea, con trocitos de días, a eso me refiero. Y Claro, un día y claro. medio, un día quizás completo, no las 24, pero unas 7, 8 horas de comprimir toda esta información para después la preproducción, eh, un día aproximado. Harta pega, harta pega. Mucha pega. Sí, mucha pega, mucha pega. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tu testimonio, porque nos da luces sobre cómo uno se quema las pestañas en esta cuestión también. O sea, Sí, oye, harta pega y bueno, los tips súper importantes. Hay una inteligencia artificial que transcribe gratis, te da 200 créditos, que voy a subir aquí en el chat, voy a dejar los links para que los puedan tomar. Es súper importante realmente cuando uno tiene información y estar escuchando, estar transcribiendo es súper engorroso. O sea, si son 45 minutos de conversación, son 45 y más minutos de transcripción. ChatGPT o la inteligencia artificial se demora muy poco. Y la ingeniería de los prompts, de cómo poder preguntarle a ChatGPT para que te diga más o menos esto fue lo que dijo esta persona, resúmelo. También los voy a buscar y se los puedo dejar si los necesitan para que puedan utilizarlos, que creo que son herramientas que son súper importantes para poder reducir tanto tiempo en algo chiquitito, más. Si hay personas que no tienen la capacidad, como yo, de poder hacer estos resúmenes importantes. súper. Sería una Así ayuda que increíble. Gracias, Víctor. eso, a ustedes. Súper, súper, súper bueno. Muchas gracias. Eh, hagamos una recopilación de conceptos para ir hacia el cierre de este taller en el cual vamos a discutir un poquitito qué características tiene que tener un audio para ser publicado y cómo publicarlo. Esa es la idea del cierre de esta clase. Vamos a parar a las 8:15 un rato, unos minutitos, y ahí rematamos. Así que con el debido respeto, vamos ahora a compartir la presentación de hoy día, que tiene la friolera de como 70 diapositivas, pero son muy rápidas, así que vamos a ir en concepto, porque además muchos de estos conceptos que voy a decir ya los hemos, de alguna manera los hemos internalizado ya. A los puntos claves. Voy a hablar de la transmisión amplia y la transmisión angosta. La radio es transmisión amplia, ¿ya? El podcast, acá dice transmisión amplia, no angosta, pero es todo lo contrario. El podcast es algo va más específico. La audiencia es deliberada, el desarrollo de la intimidad en el podcast es muy importante, el espacio del podcast es ilimitado, pero no podemos abusar de eso. La escucha del podcast es activa, el podcast es un medio en sí mismo prácticamente, y ahí vamos a ir desarrollando estos conceptos. En primer término, la radio es amplia y por lo tanto uno trata como realizador o como realizadora, independiente de que es un espacio comunitario, de que los contenidos de una radio puedan comprenderse de manera transversal. Y eso hace que también los espacios se limiten. Es decir, la especificidad de los espacios de radio también tienen limitaciones. Y el podcast es todo lo contrario. Uno puede tratar temas específicamente sin necesidad de pensar tanto que está ocurriendo una especie de fuga de sintonía porque estoy haciendo algo específico. Entonces, cuando nosotros pensamos en los proyectos, pensamos de esta manera. Lo específico puede ser algo alternativo a lo que estoy haciendo en mi radio comunitaria, o puedo desarrollar los temas que en la radio comunitaria los puedo tocar así tangencialmente, o puedo pasar por encima, o no me alcanza el tiempo para poder desarrollarlos en ese sentido. Entonces, hay que comprender en este sentido que el concepto de transmisión es uno, y el concepto del nicho es algo que hay que tener en cuenta, que son simultáneos. La transmisión amplia de la radio abarca muchos temas, por supuesto, permite a creadores atraer diversas audiencias y explotar intereses, pero también hay que pensar que cuando uno desarrolla un podcast, desarrolla un tema y por lo tanto está enfocándose a un nicho de personas.
esto no significa reducir las cosas. Esto significa que uno va a construir desde cero una audiencia mucho más fiel y mucho más cercana con la cual yo voy a interactuar. Y eso no necesariamente es posible en la radio. A veces sí es posible en ciertas condiciones, pero no siempre es posible. Mientras que si uno hace y toca las teclas adecuadas en todo este proceso que es grabar un podcast, publicarlo y obtener información de las audiencias, el nicho se transforma en algo muy nutritivo y en un compartir de contenidos. Y así los podcasts se transforman en un medio de comunicación. Eso es prácticamente un medio nuevo, en donde hay ires y venires, en los cuales yo hago un contenido que la gente está buscando y eligiendo activamente, pero con lo cual yo me voy nutriendo para poder construir nuevos contenidos después. Ahora, esto hace que el podcast también sea lo suficientemente flexible porque es influenciado por una audiencia. Ya hablamos acerca de esto, de los tiempos, de las formas, de lo que uno va aprendiendo también. Hay cosas que yo no sé en el episodio 0, que para el episodio 20 lo voy a saber y por lo tanto voy eligiendo, y eso permite que quienes realizamos podcast podamos ir variando estos formatos y podamos decir, mira, yo soy más útil en entrevista, entonces yo prefiero hacer entrevistas, y después te das cuenta de que puedes procesar esas entrevistas en otras cosas y transformar tu audio de una entrevista en un audio más documental. Pero ese camino es un camino largo, no es un camino inmediato y hay que tenerse paciencia. Uno no tiene que hacer todo al tiro tampoco. La duración del podcast también, a propósito de eso mismo, es adaptable. A diferencia de los medios masivos, el podcast puede durar lo que uno considere necesario. Sin embargo, considerando la profundización de temas, la especificidad sustantiva del tema que yo estoy tratando, la paciencia que debe tener la gente y que uno no tiene derecho, ni en radio, ni en un podcast, a aburrir a las audiencias, yo creo que uno debe determinar duraciones que dejen con gusto a poco, como decimos en buen chileno. Y desde ese punto de vista, una duración aceptable, creo yo, tiene que ver con algo que está relacionado con la conducta de la gente que escucha podcast. La gente que escucha podcast en general hace otra cosa mientras se está escuchando, pero está escuchando activamente. Podrá estar cocinando, preparando los alimentos para la casa, podrá estar trabajando incluso en trasladar cosas, o a lo mejor viajando desde su trabajo a la casa o en contrario. Y eso hace que la duración sea adaptable. Y como es adaptable y es de demanda, yo creo que uno debería pensar alrededor de un episodio de 30 minutos como límite. Porque eso es más o menos lo que debería durar el traslado de una u otra cosa. Ahora, creo que los 30 minutos también son necesarios desde el punto de vista de que es maratoneable esto de los podcasts. Entonces, si tengo 30 minutos y la persona tiene 1 hora y media para trasladarse a un lugar, por ejemplo, los viajes largos que hay que realizar muchas veces, entonces no escucha un episodio, escucha 2, escucha 3, y eso es mejor para uno. Pero desde ese punto de vista, yo no extendería más de 30 o 40 minutos un podcast, para que quedara a gusto a poco siempre, para que la gente volviese, para que yo también me diera el espacio y me obligara, como le pasó a nuestros compañeros, a nuestro compañero que también nos mostró su guión y el esfuerzo que está haciendo por hacer algo muy corto, para que también nos obligue a nosotros a seleccionar cosas. Porque una de las cosas más difíciles en la realización audiovisual, una de las cosas más difíciles en la realización de trabajos de radio, de trabajos de podcast, una de las cosas más difíciles que uno tiene cuando uno está trabajando en la industria de contenidos, cuando uno está trabajando en crear contenidos, es dejar fuera contenidos. Porque uno siempre le quiere meter de todo. Y no, pues no es una carrera loca, si el mundo no se va a acabar hoy día. De hecho, yo creo que ese es el gran problema, que el fin del mundo nunca llega. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Siempre va a haber espacio para más y por lo tanto, localizar la duración de un episodio, por muy grande que sea una entrevista, en 20, 30 minutos o 40 minutos, extractar una entrevista en 30, 40 minutos es una duración ideal. Si, por ejemplo, te pasa que tienes una entrevista que dura, no sé, fuiste a hablar con una persona, con un profesor, profesora, o un médico, que son gente que sabe mucho y a lo mejor uno tenía una batería de programas, de preguntas muy importantes, y uno se lleva de vuelta abrumadoramente un audio de 3 horas. Y dije, estuve 3 horas con este gallo que habló hasta por los codos y yo no lo podía parar y no sé qué hacer. Y yo creo que hay varias decisiones que uno puede tomar ahí. Uno puede hacer 4 o 5 episodios con esa misma persona. No pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada si uno tiene el mismo invitado, extractado en 4 o 5 partes, si uno decide como realizador o como realizadora que el contenido que esta persona me entregó a lo largo de una perorata de 4 horas en una tarde de lluvia, yo la puedo extractar en 4 episodios que puedo ir entregando uno a la semana, no pasa nada, no pasa nada, compañero o compañera. Todo lo contrario, eso es muy buena posibilidad para profundizar tema, que es el tercer elemento que está ahí abajito, que es eh, que ciertas estrategias que uno toma con este formato permiten profundizar temas que en la radio no es posible. Esa conversación de 3 horas y media, si bien potencialmente algunas radios comunitarias podrían decir, no, pero yo podría tener 3 horas y media un gallo conversando toda la tarde conmigo, que total, la radio la manejo yo, qué sé yo. Sí, puede pasar eso, pero yo no sé si se quedaría tanta gente en un tiempo tan excepcional con ese, porque en la radio, una de las características de la radio, a diferencia del podcast, es que en la radio va entrando y saliendo gente, entra y sale gente a la audiencia. Entonces uno nunca llega como auditor a una radio al comienzo de las cosas. Es súper difícil, a menos que sea un connotado fanático de un programa, que son los menos, que sabe que tu programa empieza a las 9 de la mañana, por decir algo. Eh, Nadie entra a esa hora a decir, ah, son las 9, voy a escuchar mi programa de radio favorito. No, eso no existe. En general, la gente se encuentra con una transmisión de radio, ingresa en cierta hora, sale a cierta hora. Incluso uno, cuando va a escuchar un partido de fútbol que le interesa mucho, nunca llegáis al comienzo de la transmisión. De repente te acordás del partido. Empezó el partido, van 10 minutos, pum, te metí. O va perdiendo mi equipo, le dieron 3-0 en el primer tiempo, me salgo, me fui. No llego al final. La radio se comporta más así, pero en el comportamiento del auditor de podcast es distinto. Porque si el auditor del podcast pasó los 40 segundos de lo que tú le presentaste en el arranque y hace algo como lo que hizo Víctor hace un rato, la gente se va a quedar a escuchar. Y se va a quedar a escuchar hasta el final. Y esa escucha es una escucha activa. Hay 3 podcasts en inglés que creo que definen esta idea. Uno es Serial, creo que lo mencioné la otra vez. Era una periodista que recibió un llamado de un caso que ya estaba cerrado, con una persona que había supuestamente asesinado a su novia a los 19 años y fue encarcelado. 10 años después se presentan nuevas pruebas y ella empezó a contar esta historia en un podcast. Y fue tan exitoso que cambió todo el panorama de lo que era el true crime o de los crímenes reales o los casos fríos que se llaman, los cold cases, que están tan de moda hoy día. Y eso también le abrió la puerta a los investigadores de podcast y a los periodistas a contar las historias desde el punto de vista personal, viendo cómo... Y también teniendo interacción, suspenso entre un capítulo y otro. El otro es el podcast de entrevista, que tiene un desarrollo súper importante. Hay uno de la Fundación Gabo que es súper bueno, que habla de periodistas investigadores. Lo estuve escuchando la semana pasada a propósito de otra cosa, y está súper bueno. Lo voy a colgar porque, a propósito de lo que nos dijo nuestra compañera, que estaba procesando un audio de 1 hora y media o 2 horas con esta médico y que tuvo que dejarla así bien cortita, o también Víctor, que hizo una recopilación con muchas entrevistas. La gracia de ese podcast es que es una entrevista, pero también va interviniendo ella y va resumiendo cosas. Entonces, yo me imagino que la conversación total no existe, sino que es un poco más acotada, y entonces el episodio en sí dura como 30 minutos, y lo que es súper bueno. En este caso, Joe Rogan ha sido uno de los más comentados del último tiempo, no solamente por la capacidad que tiene él de que todas las celebridades vayan a conversar con él, sino porque él en sí es un personaje. ¿Y qué es lo que le pasa a los podcasts más populares y a los podcasts de celebridad? Ustedes me imagino, vieron algo de lo que pasa en el Festival Internacional de Viña del Mar con los comediantes. Muchos de ellos, Edo Caroe sobre todo, tiene un podcast súper escuchado, quizás es el más escuchado hace muchos años. Pero eso también es porque ellos son celebridades. Y eso es algo que nosotros no somos. Pero aún así nosotros podemos hacer cosas que sean construir una audiencia que no existe. Y en el caso de Radiolab es un podcast que se hace preguntas científicas sobre cómo son las cosas. ¿Cómo fue el Big Bang? ¿Cómo fue la autopsia del cerebro de Einstein?
cómo aman las personas desde el punto de vista de la biología, cómo se construyen los puentes para que no se caigan en los países sísmicos. Se hacen puras preguntas así como medias científicas, entonces tratan de responderla con diálogos muy entretenidos que no son nada científicos. Yo creo que es uno de los mejores podcasts en ese sentido. Entonces, esas ideas hablan acerca de que nosotros tenemos un tema que queremos tratar, pero también logramos un estilo que define los temas. Porque Serial, Joe Rogan Experience y Radiolab, como muchos otros, ya tienen características, ya tienen rituales dentro de su realización que son propios, únicos. Y cuando uno crea rituales es cuando mejor le va a un podcast. Yo encuentro que eso es lo mejor. Cuando el ritual son cosas que se repiten todos los episodios. Una síntesis, una forma de hablar de los conductores, una serie de preguntas, o cuando le preguntan a una persona de algo súper serio por algo súper chistoso o ridículo. En fin, cada podcast debe ser capaz de crear estos ambientes, estas posibilidades, estos rituales que se repiten y que van haciendo que las audiencias se vayan quedando. Son esos rituales los que lo hacen encantador en el tiempo. Hablamos de la audiencia deliberada, que es, a diferencia de la audiencia de radio, la audiencia del podcast es una audiencia que quiere escuchar, elige escuchar. Por lo tanto, puede haber, los oyentes de los podcasts son curiosos y aventureros, ¿ya? Siempre dispuestos a explorar nuevos temas y perspectivas. La gente que se cría en podcast, a esa gente yo tengo que ofrecerle algo, pero también estoy pensando en aquellas personas que son que nunca han escuchado un podcast o que han escuchado un podcast y uno les pregunta, ¿has escuchado un podcast en tu vida? ¿Qué es eso? Igual han escuchado podcast. Entonces, yo creo que ahí hay una distancia también que hay que educar, porque es lo que tenemos ahora. Si uno manda un podcast por un WhatsApp, por ejemplo, hay un episodio súper bueno de algo que escuchaste. Yo creo que un ejemplo, el podcast de Daniel Matamala, por ejemplo, que él habla de la política y de repente conversa con personas y todo eso. Y a propósito de noticias, está ahí en un chat así discutiendo, oye, no, pero es que la política, no sé qué cosa. Oye, pero ¿escucharon lo que hizo Daniel Matamala cuando entrevistó a tal? No, no, no sé. Ya, les mando el podcast. ¿Qué es esto? ¿Qué es podcast? Y ahí aparece Matamala y uno sabe que ese Matamala, el Matamala del podcast, no es el Matamala de la tele, porque no alcanza a desarrollar todo eso que tiene en el podcast. Y por lo tanto, eso estimula a las personas a escuchar. Entonces, ese escenario del Matamala podcast no es el Matamala de la tele, y por lo tanto ahí uno tiene más Matamalas si yo soy fan de Matamala. Desde ese punto de vista, las características personales de un conductor o conductora siempre van a ser, digamos, más allá del ego, siempre van a ser importantes en este contexto. Porque las personas que escuchan podcast son curiosas y están buscando permanentemente y no escuchan un solo podcast a la vez. Y esta audiencia que está buscando podcast, o esta audiencia que no conoce el podcast, pero que podría encontrarse con un podcast y decidir escuchar algo. Esta es una audiencia que valora la autenticidad del contenido y buscan algo genuino, algo que resuene, algo que impacte, algo que llegue donde tú estás. Entonces, si uno puede situar ese audio en el lugar preciso y preguntarle a la gente inmediatamente, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué harías distinto? ¿O qué te gustaría que hiciéramos después de este episodio? ¿Con quién conversamos? ¿A quién quieres que entreviste? Y uno empieza a obtener información. Toda esa información, como veremos más adelante, ahora Spotify, por ejemplo, tiene toda esa herramienta integrada. Todo. Está todo integrado. O sea, uno puede hacer la encuesta a la gente, le puede hacer, todo lo podías hacer solo con Spotify. Lo puedes hacer por otra forma también, pero podrías hacerlo solo con Spotify. Y no necesitas nada más. Y haces encuestas, y haces preguntas, y le preguntas a la gente. Bueno, y eso es crear contenido. Porque las características de la audiencia te van devolviendo info. Y así los creadores van diseñando programas, priorizan, profundizan y todo lo demás. Ahora, uno podría decir, no, lo que pasa es que uno debería hacer marketing del episodio que uno hace.
Es cierto, hay datos, pero yo creo que desde este punto de vista, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el mejor marketing es uno mismo. Y no necesita instructivo más allá de hablar honestamente desde donde uno habla para decir lo que yo creo que es importante que ustedes sepan es lo que está en este episodio en el cual vamos a hablar de esto, esto y esto. Y que yo después haga una bajadita en redes sociales donde yo me muestre diciendo, mire, yo creo que escuchen el podcast que yo estoy haciendo porque en él yo entrevisté a tal persona que está involucrada en este tipo de temas que estamos tratando de difundir porque son importantes para nuestra comunidad, bla, 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 bla. Eso es hacer marketing. Por lo tanto, cuando estemos haciendo ¿cómo se llama? Nuestro episodio de podcast, uno siempre tiene que pensar que tiene que ir un poquito más allá también. Pero no tanto más allá, porque uno no necesita capacitarse en esto, pero uno tiene que vender la pescada, como dice un amigo mío. Tiene que saber que uno tiene algo en ese audio, pero también mostrarlo en otras condiciones. ¿Ya? No se necesita un conocimiento de marketing para eso, pero uno tiene que actuar como si fuera una empresa de marketing. Y ahí las redes sociales, por supuesto, son importantes. Luego, por favor, tú estabas levantando la mano, no sé si quieres decir al respecto. Hola, hola, sí. Tengo una consulta. Bueno, tomándome un poco del nombre del curso, que es Fortalecimiento de la Radio Comunitaria, me surgió la duda escuchando si es que las radios convencionales, comerciales, transmiten podcast, producen podcast, o sea, en su señal FM transmiten podcast o transmiten programas común y corriente como los que conocemos, y de no transmitirlo, si es que producen podcast para tener presencia en redes sociales. Esa es mi duda, porque también se me enlaza con la duda de que si nosotros producimos podcast o aprendemos a realizar podcast, después ¿dónde los vamos a transmitir? Pues a través de nuestras señales de radio, solo para redes. Como que me surgieron esas dudas. Pues buena pregunta, Diego. Mira, los grandes conglomerados de medios de comunicación hoy día utilizan el podcast como una entidad aparte de los medios de comunicación en los cuales se trabaja. Me voy a referir solamente a los de radio. En el caso de Prisa Media tiene 10 radios. Cada una de esas radios tiene en paralelo una producción aparte del broadcasting, aparte de su transmisión, que son contenidos que no van a radio y que son contenidos específicos hechos por los propios realizadores de la radio y que tienen distintos episodios de podcast con materias diferentes de las que transmiten en sus programas diarios. Eso requiere mucho recurso. Tanto así, y tanto es el éxito que ha tenido ese formato en paralelo a la transmisión, que lo que se hacía en un comienzo era que si, por ejemplo, en mi programa de radio venía una entrevista súper importante, y yo conversaba con la persona y se sacaban buenas cuñas y todo lo demás, y era súper noticioso, yo cortaba eso y lo subía al sitio web de la radio y eso era un podcast. Una parte de mi transmisión se transformaba en un podcast. Entonces la gente decía, oye, hoy día en tal radio entrevistaron a no sé quién, dijo tal cosa, me parece increíble, ¿dónde está? Ah, pero uno puede ir a repetirse el plato, qué sé yo. Y yo hago una escucha activa de eso es un podcast. Sin embargo, eso es distinto, o la cosa ha avanzado, digamos, en el sentido de que la producción propia de contenidos de demanda de audio ya son un estándar de todas las radios importantes y comerciales. Tanto así que hay unidades paralelas que están trabajando contenidos que no son de las radios, como en el caso de Prisa Media. Prisa Media tiene Podium Podcast, y Podium Podcast tiene una productora particular de podcast que no van a las radios, sino que son contenidos propios de demanda. Y desde ese punto de vista, un poco para responder la última duda que tú planteabas, cuando nosotros estamos haciendo un podcast, lo que estamos haciendo es jugar por una audiencia que nos va a demandar el audio que nosotros estamos poniendo en redes sociales. No va a ser una transmisión masiva, probablemente, porque uno también tiene una noción de cuánta gente a uno lo escucha, basado en ciertos parámetros, ¿cierto? Pero
En redes sociales, si uno va recurriendo y va construyendo una audiencia de a poquito, de cero, poco a poco te vas a dar cuenta de que tenéis 100 personas que han escuchado el audio o que una cantidad de 50 personas ha escuchado el audio 150 veces, es decir, se lo han repetido, por ejemplo. Que ha habido una cantidad de auditores que lo ha escuchado hasta la mitad, que ha habido una cantidad de auditores que lo escuchó hasta el final, o que ha habido una cantidad de auditores que empezaron a escucharlo y lo abandonaron al minuto. Y esa es la audiencia que uno va construyendo. Entonces, uno dice, mira, esto es lo que me pasó en el primer episodio. 150 personas me escucharon. Entonces, si 150 personas me escucharon, ¿cuántos escucharon hasta el final? 50. ¿Y cuánto dura mi episodio? 45 minutos. De repente podría ser algo más corto. Pero la construcción de esa audiencia es una construcción mucho más lenta, si tú quieres. Pero lo que va pasando, si uno va siendo fiel a esa construcción, es que si uno le mete 10 episodios en 3 meses o 15 episodios en 4 meses, y que el episodio 1 duraba 45 minutos y el último episodio ahora está durando 15, y ahora estoy logrando que esas 150 personas lleguen hasta el final del episodio, esos son objetivos cumplidos. Eh, en paralelo, si yo digo, oye, pero este audio es súper bueno, yo lo podría pasar por la radio también, por supuesto. Porque uno en la radio podría decir, mira, este es un audio que nosotros hacemos en paralelo, que está en podcast y que tú puedes escucharlo cuando quieras. Y este episodio que te mostramos es uno, tenemos 10. ¿Quieres escuchar los 10? Están acá. Entonces hace una recursividad con la transmisión de la radio. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer para poder autobombearse, como uno dice. Usted sabe perfectamente, Diego, como todos los que trabajan en este tipo de cosas, que la única persona que se puede hacer que se puede promocionar es uno mismo. Pero, fíjese que hay otra herramienta que es súper buena para llegar a una audiencia que uno no conoce, que yo tengo ahí justamente acá en esta lámina, que es colaborar con creadores. Si, por ejemplo, uno tiene 10 o 15 episodios andando y uno tiene una audiencia ya ganada y todo lo demás, hablamos de 6 a 8 meses de trabajo, un año de trabajo. Entonces uno tiene que ser práctico y decir, ¿qué otras personas están haciendo lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, yo tengo un programa sobre el aborto y los derechos reproductivos. ¿Qué otros podcasts existen que están hablando acerca de esto? Y me pongo a averiguar. Podría invitar a Pepita, que tiene un programa sobre derechos reproductivos, que está trabajando en, qué sé yo soy del Maule y esta persona está en Atacama. Y hacemos una colaboración, un episodio conjunto. Entonces las personas que la escuchan a esta persona me van a conocer a mí y viceversa. ¿Se entiende? Esa es la lógica de la audiencia en un podcast. Pero si tú me quieres apurar, yo creo que son complementarios, uno y otro, pero corren por carriles distintos. Profesor Jorge Sadera, usted lo tengo impacientado mucho rato ahí esperando. No, no, solo a partir de lo que decía Diego, que es una idea o sea, algo que me surgió hace rato y que muchas radios lo deben hacer, pero considerando que acá hay un grupo humano muy interesante, diverso y trabajando en estas materias, quizás una opción también sería la compartencia, ¿no? Que después, en la eventualidad que vayan desarrollando estos trabajos, si es que los prosiguen y eventualmente hay otro capítulo, poder compartirse esto y poder pasarlo también en sus distintas radios. Me tocó Total. revisar, mirar varios de los proyectos de la tarea uno y son bien fascinantes. De hecho, había uno que era sobre si no me equivoco, sobre la montaña y el estar en la montaña y las experiencias diversas de montañismo. Y en el fin de semana escuché un programa en una radio comercial que era más o menos parecido. Y esta idea de podcast está ahí. En todo Chile hay montaña. Había otro que era sobre los ríos y la biodiversidad. Había otro sobre leyendas. Entonces también hay un bolsón re bueno ahí con la posibilidad de que ustedes mismos se vayan compartiendo eso a futuro. Em, Nada, eso. Y solo que me acordé porque también estamos revisando el programa del curso que viene, que es de comunicación comunitaria e intercultural con perspectiva de género, con la profesora Leila Noriega y el profesor Kiki Ortega. Y hay algunos podcasts también que eso les podemos contar luego de ciertos medios que también se pueden usar y están más o menos a libre disposición
para personas. Lo que dice Claudia ahí en el chat, un poco como crear un banco de podcast de libre disposición. Eso, me callo, estimado. Ah, súper bien. Muchas gracias, profesor Jorge. Oye, quiero aprovechar de la pregunta que hizo Diego. Otras personas también anotaron algunas cosas en el chat y me mandaron cosas. La Pamela Miranda me dice, Radio Ritoque, por ejemplo, todas las entrevistas se pasan en el sitio web en forma de podcast y se difunde por redes sociales. Eso es prácticamente automático y súper bueno porque es fácil de hacer. Es porque es parte de tu tren programático, entonces es algo que estás haciendo siempre. Y eso está súper bueno porque quizás no haya tiempo de hacer un podcast. Quizás todavía no tenemos el espacio de hacerlo. ¿Se acuerdan que una de las cosas que yo discutía en el curso de guión primero y en el curso de podcast en enero era que para hacer estas cosas hay que tener tiempo para hacer estas cosas, pues si esto es pega. Si no, miren lo que Víctor hizo para poder plantear un episodio con una semana de trabajo, todavía no hacen la postproducción. Imagínate, o sea, es jodido, eso es un costo, eso es pega. Pero, por ejemplo, como dice, tenemos gran parte, o sea, si uno tiene conciencia del contenido de su propia radio, que tiene cosas que son archivables y que pueden ser visitables por las personas, más allá de que alguien se encuentre, sobre todo porque eso pasa en la radio. Que uno se encuentra, o sea, yo me imagino que a ustedes como auditores les tiene que haber pasado, que entran a una radio y dicen, oye, pero qué interesante esto, ¿quién está hablando? Y nunca te dicen quién está hablando. Eh, o al final te enteraste que estaban hablando, oh, le hicieron una entrevista a este gallo o a esta galla, que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo escucho? ¿Qué sé yo? Y después uno lo recupera en el buzón de podcast o en el menú de podcast de la emisora. Eso es cuidar el contenido que se evapora. Porque una de las cosas de la radio es que el contenido es evanescente y lo sabemos, ¿no? Que se va deshaciendo en el aire, no tenemos cómo archivar. Pero si uno tiene la conciencia de que el podcast también tiene esa función, filete porque también va a ir construyendo contenido y va a ir construyendo identidad. Porque tú mismo como realizador o como realizadora o como equipo realizador vas mirando ese reservorio de cosas que estás haciendo a lo largo del tiempo. Hoy no, de repente tenéis 25 entrevistas y no te diste ni cuenta. Entonces podría hacer una gran promoción de cosas. Mucha gente ha venido a conversar a mi radio, mira, y lo tenéis como una carpeta increíble de cosas. Otra, Hailing, dice, profe, además la mayoría de las plataformas permiten monetizar los podcasts. Esto representa también un ingreso. A mí me pasó en YouTube, por ejemplo. Hailing dice que ha monetizado con YouTube y tienen que pasar ciertas cosas para eso, pero sí es posible monetizar. Claudia Maturana dice, podríamos generar un banco de podcast. Creo que está cantado. Este grupo de personas puede hacer un banco de podcast o se pueden prestar la mano y decir, este es mi episodio, difúndanlo. Y eso ya es más contenido para las personas. Eh, en definitiva. Profe, Dígame, Pato. bueno, ahí el profe recién comentaba algo de las montañas. Yo envié uno que se relaciona, pero no sé si me metí en una camisa de 11 varas, pero bueno, es lo que en realidad quiero desarrollar, porque se trata de algunas personas, jóvenes también, adultos, que han fallecido en el volcán Osorno porque el volcán se los ha llevado y de hecho hay esta historia de un extranjero, un muchacho, no me acuerdo la nacionalidad, de que los padres venían todos los años eh, a tratar de recuperar el cuerpo de este joven y nunca fue encontrado por lo demás, porque las plaquetas del volcán siempre estaban corriendo y así se han perdido muchos, otros han sido rescatados y otros no. Entonces, el podcast que yo quiero desarrollar es en relacionado a eso. Yo le puse la ruta del volcán y al primer capítulo, Ascenso sin retorno, más o menos para contar la historia de lo acontecido con estos excursionistas o alpinistas, no sé. Pero ahí es complicado porque hoy en día no sé dónde recurrir. Muchos de los actores ya no están, menos los fallecidos, obviamente, pero no, todavía no sé, tengo la idea, yo creo que no es mala, pero todavía no sé por dónde enredarla en realidad. Si ir no sé, a los cuerpos de socorro que estuvieron en la época, han pasado estos años por lo demás, o los que ha sido actualmente.
tengo amigos que son alpinistas que generalmente están subiendo al volcán, eh, no sé por qué lado entrar. Ahí, Mira, y ahí yo, yo te, no, yo te puedo, yo te puedo sugerir un par de acciones, que me parece que está súper bueno lo que tú cuentas, porque tiene características documentales lo que estás haciendo. Implica levantamiento de información que no tienes a mano, primero. Segundo, las voces de las personas evidentemente no están, y es un programa que tiene que hacerse con el fantasma de la ausencia de personas que perdimos en la historia de este lugar, pero también están los que quedaron. Y en la triste historia de quienes quedaron atrás, hay quienes necesitan hablar de esto, y hay gente que no es capaz de hablar. Entonces, lo que yo te sugiero es, pero encontrar si es a nivel a la local. familia de este chico extranjero me es imposible. Ah, claro, claro. O sea, Local, sí. yo creo que ahí hay una característica de producción, Pato, que uno tiene que tener en cuenta. Hay cosas que no vas a poder tener al alcance, pero otras que sí. No. Lo que yo haría, lo que yo haría sería hacer un catastro de las tragedias de los últimos 10 años. Una revisión de prensa que levante información sobre eso. Tiene que existir. Segundo, creo que alguna entidad, no sé si es Energiomin o una entidad estatal, eh, o la ONEMI, o Carabineros, o las unidades de rescate, a las cuales solicitarles información sobre las personas que han sido, que han fallecido en estas condiciones o han vivido peligros más o menos pencas en estas condiciones. Luego, yo averiguaría quiénes son estas personas. La misma revisión de prensa te puede ayudar un poco. Y después yo rastrearía por redes sociales a las personas que son tus parientes para saber si estuvieran dispuestos a conversar. De un listado de 20, 30 personas, si te salen 5 o 6, yo creo que es ganado. Pero todos los escenarios desde ese punto de vista son distintos. Y si una persona al golpearle la puerta para poder hablar sobre esto te dice que no, generalmente no es un no definitivo. Hay que tener paciencia, hay que tener espacio y hay que tener dedicación para esto. Yo creo que eso es como lo más difícil, pero todo esto tiene un método también para Toda poder hacer. Y yo creo que lo la- primero es el levantamiento de información. Ya. Bueno, profe, se va la señal. Bueno, esto también requiere tiempo. Yo estoy Mucho. todo el día en pega. Entonces también como que y yo creo que a varios colegas les debe costar, a mí me cuesta harto porque estoy todo el día, toda la mañana en una radio, estoy toda la tarde en otra radio, salgo a las 6. Y después de las 6 ya en realidad no, difícil encontrar a la gente, tiene que ser quizás el sábado, el domingo. Y me es complicado en este sentido. Si es que debería ser muy complejo. Ahora, si es más sencillo, puedo encontrar, no sé, dos, tres actores del caso, bien, pero, o repetirlo, como usted dice, Sí, o yo creo que enviar o un, sea, lo primero, si estáis con las manos amarradas y las jornadas no te permiten tener tanta movilidad, lo que te sugiero es trabajar ahí mismo. Trabaja en la radio levantando información por internet. Puedes hacer un data mining ahí levantando info hasta que deis con algunos nombres. Se puede hacer eso. Se pueden hacer y esta, solicitudes y esta persona, por ejemplo, al cuerpo de socorro andino, a carabineros, qué sé yo, y yo creo que ahí podéis levantar esa información. y este amigo que te dijo que ha ascendido al volcán, no sé, hace ya 40 años, entonces, él me puede servir también como para la entrevista, como para que dé su punto de vista. Sí, por supuesto. Todo sirve. Él podría incluso darte un contexto de cómo es el volcán Osorno, qué características Claro, tiene. porque él, de acá en la zona él, que lo conoce mejor que nadie. Entonces, Entonces, ahí tenéis tu primer entrevistado. mm. Y el entrevistado, ese que tiene que ser como para un capítulo, o puede ser dos. A ver, aquí tengo la duda. El podcast, la tarea que se está pidiendo, es un capítulo. Es un capítulo, sí, correcto. Ya. Y en ese capítulo tratar de contar esta historia. Claro,
Claro, y él podría ser tu primer Perfecto. entrevistado. Ya, perfecto. Ya me queda claro. Claro, Ya, que súper. pensaba que el podcast había que desarrollar la tarea como en 6 capítulos, 5 capítulos, pero si es No, po. uno, ya O uno sea, puede ojalá ser. después se transforme en algo que sean 16, 20 capítulos, muchos más, digamos, pero Pero, para ya, efectos de pero la. este trabajo es un solo episodio. Ah, perfecto, perfecto, ya me queda claro. Entonces. Puede ser de 6, 10 hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos idealmente, sí, correcto. Ya. Ok, profe, ahí me sacó Ya, suerte, de Pato. la duda. Muchas gracias. Cristian Gracias. Rodríguez, tú también estabas levantando la mano, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Qué gusto volver a verlo y escucharlo. Igualmente, un gusto. Una pregunta, yo trabajo junto con Víctor Cornejo, los dos estamos haciendo un trabajo que es, en la primera parte, es buscando una respuesta de por qué el público chileno no apoya 100% a los músicos o al artista nacional en comparación a otros países como Argentina. Y hemos logrado tener varias entrevistas muy interesantes, algunas muy extensas. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿podría guiarnos de cómo editar? Porque es una cantidad de material enorme que tenemos y que ahora tenemos que resumirlo y de quedarnos con la idea principal. ¿Hay alguna estrategia, algún método para poder editar este material y sacarlo mejor y dejarlo en 7 minutos, 10 minutos máximo? No me obsesionaría con cortarlo tanto, porque como dijo Víctor, me enumeró la cantidad de elementos que tenía, yo creo que sería mezquino, Ya. porque no te permitiría completar la idea, sobre todo pensando que ustedes partieron con una pregunta y después seguramente las conversaciones, dependiendo de la persona con la cual conversaron, se desarrolló con otras cosas también, que pudieron haber sido Exacto. interesantes, que ustedes no consideraron en un primer minuto, pero es típico que se obtienen eso, en la entrevista se obtienen cosas que uno no espera. Así Yo no me es. obsesionaría con eso, fíjate. Yo apuntaría a que la selección de audios que yo haga, en la medida que yo voy haciendo y construyendo la narrativa del episodio con el tema que yo quiero desarrollar, esté expresamente dicho en aproximadamente 30 minutos. Ah, ya, O perfecto. sea, de Ya, ya, hecho, ya. cuando Víctor me lo menciona, yo no me imaginaba algo de menos tiempo para poder tener la cancha para poder hacerlo. O sea, yo Ya. creo que holgadamente podría hacer eso. Claro, si uno tiene un material de audio de muchos más minutos, uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de decir, ya voy a elegir un aspecto de esta entrevista o de estas conversaciones que me parece que son atendibles para la definición de este episodio que yo quise hacer y lo reduzco o me propongo que sea de aproximadamente 30 minutos. Pero en las condiciones que ustedes lo planteaban, a mí me da la impresión de que no es tan corto. No, para Eh, nada. entonces yo creo que le daría un poquito más de cuerda, le daría un poquito más de desarrollo sin que se repitieran ideas. O sea, yo por supuesto vigilaría que no se repitieran ideas y ese tipo de cosas, pero, pero yo estaría aproximadamente a los 30 minutos para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Ya, perfecto. Yo me había quedado con la idea de que el trabajo era máximo 10 minutos, 7 minutos. Por eso Ya, era no, mi no, 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 pregunta. no, no. No, Súper, depende, súper. porque incluso hay otras personas que han definido micropodcasts. Son episodios Ya, pequeñitos de 5 o 7 minutos, perfectamente posible. Pero depende de lo que tú quieras hacer. Ahora, ok. las condiciones que ustedes ven lo que tenían que proveer, yo no me imagino nada de menos de 20 minutos. Así es, así es. Tenemos mucho Eso, material. Muchas gracias, claro. profe. No, gracias a ti, Cristian. Vamos a hacer una pausa, porque han llegado a las 8:05. Vamos a estar hasta las 8:20, remojándonos en parafina para mantenernos jóvenes y joviales. Y ahí regresamos para lo que va a ser la última parte de esta conversación.